disciplina implacable, velocidad agresiva, confianza inquebrantable, intuición en el campo de batalla y una obsesión casi patológica por avanzar. George Patton poseía cualidades que, individualmente, harían peligroso a cualquier comandante. Pero en él, todo esto se combinaba de forma explosiva. No pensaba como la mayoría, no esperó el momento perfecto, lo creó. Mientras otros generales consolidaban posiciones, Patton siguió adelante. Mientras revisaban informes, él ya estaba moviendo tanques. Había algo en su estilo que rompía esquemas, y la guerra a menudo consiste en romper esquemas antes de que el enemigo pueda reaccionar. Pero lo más curioso no fue solo lo que hizo, fue el efecto que tuvo. Al otro lado de las líneas, oficiales experimentados, hombres que habían enfrentado brutales campañas en Polonia, Francia y Rusia, cambiaron de planes al oír su nombre. Se reposicionaron las divisiones, se reforzaron las defensas, se agilizaron las órdenes. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿qué fue exactamente lo que provocó esta reacción en Patton? ¿Por qué los generales alemanes, acostumbrados al caos de la guerra total, mostraron una preocupación diferente al saber que él estaba al mando? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Y antes de continuar con esta historia, aprovecha para suscribirte al canal. Dale a me gusta para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 me gusta en este video. También, comenta desde dónde lo estás viendo y si tú o algún familiar ha servido alguna vez en las Fuerzas Armadas. Bueno, vayamos directo a lo importante. 32.000 soldados alemanes fueron capturados en tan solo 10 días, una tasa de destrucción militar que parecía incongruente con los cálculos del alto mando del Reich, pues la velocidad no era una cuestión de táctica, sino de supervivencia. Estaban siendo rodeados mientras dormían. Sus líneas defensivas se derrumbaron antes siquiera de estar debidamente establecidas. Sus rutas de escape fueron cortadas por columnas blindadas que aparecieron en lugares donde ninguna columna debería estar. Y el responsable de este caos absoluto fue un hombre que los alemanes conocían muy bien: el general George Smith Patton Jr., un comandante tan radical en su audacia que su mera presencia en un sector del frente cambió la psicología de toda una campaña. Era agosto de 1944, la Bretaña francesa, y lo que allí ocurría no era una simple operación militar convencional, sino el choque de dos filosofías de guerra completamente opuestas. La antigua doctrina alemana de movimiento rápido y ataque implacable finalmente se encontró con su reflejo estadounidense. En ese espejo, los generales de Berlín no vieron un adversario que se pudiera contener, sino una fuerza de la naturaleza que solo podía frenarse. Patton no llegó con estrategia defensiva, ni con cautela, ni con paciencia. Llegó con la absoluta intención de destruir al enemigo mediante un movimiento perpetuo, una velocidad ensordecedora, una iniciativa que no le permitía ni un segundo para respirar, reorganizarse o pensar. El ejército del Reich nunca se había enfrentado a alguien tan parecido a ellos, tan obsesionado con la velocidad de los blindados, tan desafiante para la lógica tradicional de las posiciones fijas. Y eso fue precisamente lo que convirtió a Patton no solo en un general peligroso, sino en un general que destrozaba los manuales de táctica militar que los generales alemanes conocían de memoria. Español. Cuando Heinz Guderian, el mismísimo arquitecto de la Blitzkrieg, el hombre que había inventado el concepto de guerra relámpago que devastó Europa a principios de la década de 1940, miró los informes de campo provenientes de Normandía y el avance estadounidense, vio algo que lo sorprendió de una manera que pocos eventos han logrado sorprender a un militar de su experiencia. Vio cómo la Blitzkrieg se volvía contra el propio Reich por un comandante estadounidense que había estudiado la doctrina alemana tan profundamente que no solo podía replicarla, sino perfeccionarla con recursos que Guderian nunca tuvo a su disposición. Patton poseía una abrumadora cantidad de tanques.
El tercer ejército, en la cima de su fuerza operativa, habría tenido más de 2.400 unidades blindadas, una cifra que hacía que las formaciones Panzer alemanas parecieran escuadrones obsoletos en comparación con la escala industrial estadounidense. Pero no era solo el número lo que importaba. Fue cómo usó ese número, cómo cada tanque era un proyectil impulsado por un espíritu de lucha que trascendía las órdenes convencionales, cómo transformó una columna blindada no en una unidad táctica predecible, sino en una ola de destrucción que se recombinaba constantemente, que se reorganizaba en movimiento, que no tenía un punto fijo que pudiera ser atacado. Los alemanes tenían experiencia con el movimiento rápido, sí, pero Patton tenía algo que ellos ya no tenían en 1944, la capacidad infinita de sostener ese movimiento, reabastecerlo, repararlo, enviarlo de vuelta al frente día tras día, semana tras semana, mes tras mes, mientras sus propios recursos blindados se arrugaban y desaparecían en polvo. Esto no era solo una cuestión de táctica o coraje, era una cuestión de escala industrial que ningún general alemán podría resolver en una mesa de operaciones. La verdad que ninguno de los generales al servicio de Hitler quería admitir abiertamente, pero que susurraban en los búnkeres cuando estaban lejos de los oídos de la Gestapo, era que Patton los comprendía mejor de lo que esperaban ser comprendidos por un adversario occidental. Había estudiado la historia militar prusiana como quien estudia las escrituras religiosas. Se había sumergido en la filosofía de líderes como Napoleón Bonaparte y Federico el Grande. Había leído a Clausewitz no como un tratado académico, sino como un manual de combate, y cuando los alemanes lo vieron operar en el campo de batalla, lo que vieron fue a alguien que no solo conocía las reglas del juego que ellos habían inventado, sino que jugaba con reglas aún más extremas. La velocidad de Patton no era solo un concepto táctico, sino una obsesión religiosa. Creía tan profundamente que el movimiento era vida y la pausa muerte, que de hecho movió sus operaciones a este ritmo frenético. Una jornada de marcha podía ser de 40, 50 o 60 kilómetros, mientras hombres y máquinas superaban los límites de la resistencia humana, mientras los manuales de logística decían que era imposible, mientras los oficiales de inteligencia alemanes no podían creer que realmente estuviera sucediendo. Patton dormía en su jeep, comía raciones en el asiento del copiloto, hablaba con sus soldados entre el polvo del desierto y el barro francés con la misma intensidad con la que un profeta habla a sus seguidores. Y todo esto creaba un magnetismo humano que impulsaba a los hombres bajo su mando a seguir adelante, incluso cuando sus cuerpos clamaban por un respiro. Los alemanes, que habían construido su propia identidad militar en torno a esta noción de movimiento y agresión ofensiva, reconocieron en Patton un espíritu afín. Y esto era humillante, porque significaba que los estaba derrotando usando sus propios valores en su contra, su propia filosofía de combate vuelta contra ellos como un arma que los cortaba por dentro. Cuando al general Günther Blumentritt, quien sirvió a las órdenes de Erwin Rommel y posteriormente asumió puestos de creciente responsabilidad estratégica en el teatro de operaciones europeo, se le preguntó después de la guerra qué comandantes aliados le preocupaban más. Su respuesta fue tan simple como demoledora. Patton superó incluso los preceptos de Napoleón. Para un oficial militar alemán de su generación y formación, comparar a alguien con Napoleón era el mayor elogio posible, porque Napoleón no era solo un nombre en la historia, era el referente definitivo para todos los conceptos de movimiento estratégico, de ofensiva relámpago y de explotación despiadada de las brechas creadas en el enemigo. Blumentritt no se mostraba cortés ni diplomático en sus comentarios de posguerra. Era completamente sincero al observar que había algo en Patton que trascendía incluso al genio militar francés, algo relacionado con la escala, la sostenibilidad, la capacidad de seguir avanzando cuando la lógica dictaba detenerse.
Un general napoleónico podía conquistar un continente con una campaña brillante, pero luego necesitaba consolidar, reorganizar y dar descanso a su maquinaria militar. Patton parecía no necesitarlo. Su tercer ejército avanzó 850 kilómetros en 30 días durante la operación de cerco en Bretaña, una velocidad que dejó a los estrategas alemanes tan confundidos que ni siquiera podían calcular dónde estaría al día siguiente. Tanques funcionando sin suficiente combustible, soldados desvelados por estimulantes, líneas de suministro tan estrechas que cualquier corte causaría un colapso total. Y aún así siguió avanzando, porque Patton comprendía algo que muchos generales de la época desconocían, que a veces mantener al enemigo en pánico total es más valioso que mantener las propias líneas perfectamente organizadas. La imprevisibilidad de Patton no era aleatoria ni resultado de una negligencia táctica, era estratégica, calculada con la precisión de un reloj suizo, pero comunicada al enemigo de forma tan caótica que siempre parecía que todo estaba al borde del colapso. Los alemanes habían aprendido a interpretar los patrones de movimiento de los aliados. Habían desarrollado una inteligencia sofisticada que les permitía predecir con razonable precisión hacia dónde se dirigirían las fuerzas aliadas, excepto cuando se trataba de Patton. Sus movimientos no seguían una lógica defensiva. No buscaba terreno montañoso para cubrirse, no esperaba líneas de suministro estables antes de atacar. No se detenía para consolidar las posiciones conquistadas. Patton miraba un mapa y pensaba en términos de velocidad de tanque. ¿Cuál era la ruta más rápida? ¿Cuántas horas de marcha le separaban del siguiente objetivo? ¿Cómo podría llegar antes de que el enemigo pudiera establecer una defensa sólida? Los generales alemanes esperaban encontrarlo en puntos clave del terreno. Patton no estaba en ningún punto clave del terreno. Estaba 4 kilómetros más allá, atacando ya la retaguardia. Esperaban que se detuviera a repostar. Patton avanzó usando equipo capturado a los propios alemanes, robando combustible de las unidades que ya habían pasado, creando un sistema logístico improvisado que violaba todos los manuales militares, pero que funcionaba porque existía algo llamado voluntad de victoria que podía compensar la desorganización. Los alemanes estudiaron mapas y planearon según las líneas de defensa. Patton miró los mapas y vio oportunidades de movimiento, espacios vacíos que llenar, brechas que explotar, rutas que sortear que nadie más veía porque ya nadie pensaba en la velocidad máxima. La Operación Fortitude, ese ejercicio de engaño estratégico de éxito monumental, que convenció al alto mando alemán de que la principal invasión del continente se produciría en Paso de Calais y no en Normandía, funcionó a la perfección porque tenía a Patton como su centro de gravedad psicológico. Los aliados comprendieron que si convencían a Hitler y a su Estado Mayor de que el general estadounidense más agresivo e impredecible sería responsable de la invasión principal, esa amenaza ficticia sería tan plausible, tan alineada con lo que los alemanes sabían sobre Patton, que ninguna cantidad de inteligencia que la contradijera podría desmantelarla por completo. Los alemanes creían en Patton como un hecho, como una figura política, como una amenaza real. Por lo tanto, cuando los aliados lo colocaron en el centro de un elaborado ejercicio de desinformación, lo aceptaron porque parecía estar en el lugar equivocado, simplemente porque para Patton no había lugar que pudiera considerarse completamente seguro. El FUSAG, el ficticio primer grupo del ejército de los Estados Unidos, fue comandado por Patton en todos los planes de engaño de los aliados, pues los alemanes sabían que si alguien podía conquistar todo el continente con un solo ejército, sería precisamente aquel hombre que ya había demostrado su capacidad para cualquier cosa. Ese era el peso de la reputación de Patton.
no se basaba únicamente en victorias reales, sino en la percepción de que era capaz de victorias imposibles. Y esta percepción era tan poderosa que alteró los planes defensivos del Reich, desvió refuerzos blindados de Normandía a paso de Calais y creó defensas en un lugar donde nadie vendría jamás a atacar. Todo porque un general estadounidense exuberante y teatral se había forjado una reputación tan feroz que la ficción que lo rodeaba parecía más real que cualquier realidad. Lo que los historiadores suelen pasar por alto al analizar el miedo que inspiraba a Patton es que no se trataba de un miedo abstracto o emocional, sino de un miedo táctico, basado en la observación concreta del comportamiento en combate, de patrones de toma de decisiones que desafiaban la ortodoxia militar, de una mentalidad operativa tan diferente a la suya que simplemente no podían predecir con seguridad sus próximas acciones. Los generales prusianos y sus sucesores tenían una relación específica con el movimiento, creían en él, lo valoraban, lo consideraban uno de los pilares de su doctrina, pero su movimiento siempre fue una cuestión de optimización, de hacer las cosas con la mayor eficiencia posible dentro de ciertos parámetros. El movimiento de Patton era una cuestión de fe, de obsesión, de algo que trascendía la optimización y entraba en el ámbito de la destrucción pura a través del movimiento. No se detuvo porque el manual lo indicara, no consolidó porque la lógica dictara que debía consolidar, no esperó porque la prudencia sugiriera esperar, simplemente siguió avanzando y al hacerlo violó todas las expectativas sobre cómo debía desarrollarse una campaña militar. El general Hasso von Manteuffel, responsable de la defensa de la región de Trierka, ese punto crítico donde la ofensiva alemana final intentaría romper las líneas aliadas, estudió los informes de Patton como si estuviera estudiando una fuerza natural incontrolable. Von Manteuffel era un excelente estratega blindado, uno de los últimos generales verdaderamente capaces que aún conservaba el ejército alemán, pero incluso él admitió en conversaciones posteriores que tratar con Patton era lidiar con algo que simplemente no encajaba en sus esquemas de previsibilidad. Era como intentar adivinar por dónde se desbordaría un río. Había lógica en alguna parte, pero esa lógica pertenecía a las fuerzas naturales, no a las fuerzas humanas convencionales. La mentalidad de combate de Patton era fundamentalmente diferente. No solo por la velocidad que perseguía, sino también por el objetivo psicológico que perseguía. Mientras muchos generales aliados, en particular Montgomery, buscaban una victoria táctica limpia, un enemigo rodeado y rendido, una operación que pudiera describirse con precisión en un informe militar, Patton buscaba el colapso total de la voluntad de lucha del enemigo. Quería que el enemigo, en cualquier momento, se viera rodeado, acosado, flanqueado, atacado por la retaguardia, en constante retirada, sin descanso, sin poder establecer una línea defensiva coherente. La filosofía que impulsaba a Patton era prusiana en esencia. Victoria mediante la desorganización del enemigo, victoria mediante el movimiento continuo, victoria mediante la explotación implacable de cualquier brecha que apareciera. Un general británico convencional como Montgomery tenía paciencia, tenía método, un plan que se ejecutaría paso a paso, operación tras operación, cada una bien preparada y protegida contra cualquier reversión. Al enfrentarse a Montgomery, los alemanes sabían exactamente cuál era el problema. Un enemigo lento y metódico, de prudencia predecible. Ya sabían cómo lidiar con él. Simplemente esperaron la siguiente operación británica, identificaron el patrón y prepararon una contrarreacción. Con Patton no había una próxima operación anticipada, solo había un flujo continuo de movimiento, ataque y cerco, que volvía obsoleta cualquier preparación defensiva en el momento en que se completaba.
Los generales alemanes, educados en una tradición que valoraba tanto el movimiento como la previsibilidad, encontraron en Patton a alguien que había asimilado el movimiento, pero había abandonado por completo la previsibilidad, creando una fórmula contra la cual sus manuales tácticos no tenían respuesta. El contraste entre Patton y Montgomery era tan drástico que funcionaba como una especie de prisma a través del cual se podía observar la completa diferencia entre las filosofías militares estadounidense y británica durante la Segunda Guerra Mundial. Montgomery era el fruto de una tradición militar que se remontaba a siglos de campañas británicas por todo el mundo. Una tradición que había aprendido que el éxito dependía menos de la velocidad y más de la organización, menos de la agresividad pura y más de la superioridad calculada en cada punto de contacto. Su enfoque en Normandía era meticuloso, su enfoque en la apertura de Holanda, cuidadoso, su enfoque en cualquier cosa se basaba en una preparación exhaustiva y una ejecución controlada. Los alemanes respetaban a Montgomery, respetaban su profesionalismo, respetaban su disciplina, respetaban su método, y precisamente por eso podían lidiar con él. Cuando Montgomery planeaba una operación, era posible, basándose en sus patrones previos, hacer suposiciones razonables sobre cómo la ejecutaría. Cuando Patton planeaba algo, era imposible predecirlo. No porque fuera irracional, sino porque su racionalidad operaba bajo un sistema de valores completamente diferente. Montgomery se preguntaba, ¿cómo voy a ocupar este territorio minimizando mis pérdidas? Patton se preguntaba, ¿cuál es la velocidad máxima a la que puedo destruir la capacidad de resistencia del enemigo? Estas son preguntas fundamentalmente diferentes que dan lugar a operaciones fundamentalmente distintas. Los generales alemanes, al enterarse de que Patton estaba en un sector, revisaron de inmediato sus planes defensivos, no porque esperaran algo específico, sino porque sabían que cualquier cosa que esperaran podía ser completamente errónea. Pasaron de una postura anticipatoria a una reactiva, y en la guerra, ser constantemente reactivo significa estar constantemente en desventaja. La obsesión histórica con el miedo que Patton supuestamente inspiró en los generales alemanes es en parte una construcción mítica, en parte una realidad, pero la esencia de esta realidad apunta a algo mucho más interesante que el mero miedo psicológico. Lo que Patton inspiró fue respeto táctico, respeto por su comprensión del movimiento blindado, respeto por la audacia de sus concepciones operativas, respeto por su capacidad para mantener la iniciativa en el campo de batalla. El general Alfred Jodl, quien estuvo junto a Hitler durante muchos de los peores momentos de la guerra europea, describiría posteriormente a Patton como el general aliado que mejor comprendió la doctrina de operaciones móviles que inventamos. Esto no es miedo, es reconocimiento. Es un soldado profesional observando a otro soldado profesional hacer algo extraordinariamente bien. Algo tan bien hecho que traspasa los límites de lo posible según todos los parámetros convencionales. Los alemanes contaban con generales brillantes, Rommel, Guderian, Model, Manstein, todos ellos comandantes de primera línea que comprendían profundamente el juego de la guerra de movimientos. Pero estaban limitados, y lo sabían, por los recursos disponibles en 1944 y 1945. Patton no solo tenía recursos, sino también la voluntad de usarlos con la máxima agresividad, la imaginación para concebir operaciones que otros oficiales consideraban imposibles y, de alguna manera, contra toda probabilidad logística, logró ejecutarlas. Eso no era solo un buen mando, sino un fenómeno militar que exigía una explicación. Las cifras de la campaña de Patton en el teatro de operaciones europeo eran aterradoras en sí mismas, vistas desde la perspectiva alemana. Su tercer ejército, entre su activación en agosto de 1944 y el final de la guerra en mayo de 1945, capturó aproximadamente 1,2 millones de prisioneros alemanes,
Una cifra tan enorme que era casi abstracta, tan grande que perdió su significado humano y se convirtió simplemente en una cifra que representaba la apocalíptica escala de destrucción que había sufrido el ejército alemán. No fueron simplemente capturados, sino destruidos, desorganizados, dispersados, aniquilados por la continua movilidad que les impedía establecer líneas de defensa coherentes. La cantidad de tanques y vehículos blindados perdidos por los alemanes en operaciones contra las fuerzas de Patton fue tan significativa que contribuyó a destruir la capacidad blindada restante del Reich cuando más se necesitaba. Pero para los generales alemanes que observaban estas cifras en tiempo real, a medida que ocurrían, lo que más importaba no era la magnitud, sino la velocidad. Era la velocidad con la que crecían esos números, la forma en que la desorganización se extendía por sus líneas, la sensación de que ninguna defensa que pudieran construir se materializaría sin ser superada. Había una cualidad de inevitabilidad en Patton que los atormentaba mucho más profundamente que cualquier superioridad numérica que debiera atormentar a militares experimentados. Era como si estuvieran observando una fuerza de la naturaleza, no a un comandante militar normal. La realidad de la preparación de Patton para su campaña europea revela algo crucial sobre por qué era tan diferente de sus contemporáneos. Estudió la Blitzkrieg no como una táctica abstracta o un concepto teórico para ser discutido en seminarios militares, sino como un modelo operativo concreto y mejorable. Patton tenía acceso a informes de inteligencia sobre las operaciones alemanas, a estudios de académicos militares sobre el éxito de la ofensiva alemana en Polonia y Rusia, y a diferencia de muchos oficiales militares estadounidenses que tendían a descartar la experiencia europea por considerarla irrelevante para las condiciones estadounidenses, Patton absorbió esos conceptos y los transformó. Comenzó a operar sus tanques no como armas defensivas o de apoyo a la infantería, que era el pensamiento estadounidense convencional, sino como una fuerza ofensiva móvil que podía emplearse estratégicamente. Entrenó a sus hombres no solo en habilidades técnicas de combate, sino en una mentalidad de agresión continua. Cuando sus soldados llegaron a Normandía, no llegaban simplemente como soldados competentes, sino como parte de una maquinaria coordinada para un movimiento ofensivo ultra rápido. Los alemanes, al observar esto, reconocieron que no se enfrentaban a alguien que imitaba su doctrina, sino a alguien que la había estudiado con tanto cuidado que podía aplicarla con mayor eficacia. Esto desmoralizó profundamente al alto mando alemán, pues significaba que la superioridad que habían tenido en el movimiento blindado, esa ventaja que les había permitido lograr tanto en 1939, 1940 y 1941, no solo había sido neutralizada, sino que se había vuelto en su contra por un adversario que había aprendido de sus propios éxitos. La psicología del soldado alemán que se enfrentaba a las unidades de Patton era radicalmente distinta a la del soldado alemán que se enfrentaba a otras unidades aliadas. Había algo desmoralizante en estar en una línea defensiva que se suponía sólida y descubrir, en cuestión de horas, que las fuerzas enemigas ya la habían sobrepasado. Había algo que desmoronaba la resistencia al retirarse, reorganizarse, preparar una segunda línea defensiva y descubrir que el enemigo había avanzado más rápido de lo que uno podía retroceder. Había algo que destruía la esperanza al darse cuenta de que, por muy rápido que uno se retirara, el enemigo siempre iba 2 pasos por delante, cortando rutas de escape, creando bolsas de cerco, dispersando a las unidades de tal manera que ni siquiera una retirada organizada era posible. Los alemanes estaban acostumbrados a luchar en condiciones adversas. La guerra en Rusia los había endurecido como pocos soldados. Pero la adversidad que Patton creó era operativa, no solo táctica. No se trataba simplemente de estamos perdiendo una batalla, sino de estamos en proceso de destrucción sistemática como una fuerza coherente.
Los soldados que todavía podían luchar en una defensa estática contra ataques frontales, que todavía podían moverse en una retirada organizada bajo presión, encontraron simplemente imposible mantener la cohesión cuando el enemigo no atacaba frontalmente. Cuando rodeaba, atacaba por la retaguardia, cortaba las líneas de suministro y convertía el simple acto de permanecer como una unidad militar en una lucha contra el entorno operativo. El aspecto que los historiadores de posguerra a menudo no logran captar plenamente es cómo la eficiencia logística de Patton fue tan importante como su agresividad táctica. Un comandante agresivo, sin la capacidad de mantener esa agresividad, sería simplemente un comandante que mataría rápidamente a sus hombres. Patton, único entre sus colegas, parecía capaz de mantener la agresividad indefinidamente. Su tercer ejército operaba con impresionantes líneas de suministro, vehículos de combustible en constante movimiento para sostener el flujo de tanques, munición transportada prácticamente por aire, suministros médicos que llegaban de tal manera que reducían la mortalidad por heridas. Los alemanes vieron esto no solo a través de la observación directa, sino también a través de los informes de prisioneros que eran capturados continuamente. Y lo que emergió de estos relatos fue la imagen de una máquina de combate que no solo era poderosa, sino también sostenible. Se podía luchar contra una máquina poderosa con la esperanza de que finalmente se descompusiera, que sus recursos se agotaran, que su agresividad menguara cuando se agotara el combustible, la munición y los alimentos. Pero, ¿cómo se luchaba contra una máquina que parecía tener reabastecimiento infinito? La respuesta era que no se podía luchar eficazmente. Solo se podía retirarse, desorganizarse e intentar crear focos de resistencia que eventualmente serían eliminados. Los generales alemanes, que tan solo unos años antes habían conquistado la mayor parte de Europa mediante la Blitzkrieg, y ahora estaban siendo derrotados por la Blitzkrieg estadounidense, que se volvía contra ellos, comprendían profundamente que no se enfrentaban a una ventaja numérica o de recursos, sino a una revolución operativa implementada por un comandante que realmente había comprendido cómo hacer que la Blitzkrieg funcionara a gran escala. La pregunta que los historiadores siguen intentando responder es si Patton era realmente temido por los generales alemanes o si esta narrativa fue exagerada, mitificada, transformada en una leyenda de posguerra. La respuesta es que la verdad reside en un lugar que trasciende la simple dicotomía entre miedo y respeto. Lo que Patton inspiró fue una combinación de respeto táctico, admiración por su comprensión operativa, ansiedad ante la imprevisibilidad y un profundo reconocimiento de que, en cada punto de contacto, en cada enfrentamiento, en cada operación de cerco, logró explotar la brecha entre lo que los alemanes podían imaginar y lo que realmente hizo. Los generales alemanes no le temían de forma infantil, no temblaban al mencionar su nombre, pero reconocían en él una forma de pensar tan alineada con sus propios valores que debía ser respetada. Y cuando alguien a quien respetas profundamente está literalmente destruyendo tus operaciones militares, hay en ello una cualidad de humillación que va más allá del simple miedo. Fue la humillación de ser derrotado usando tus propios conceptos en tu contra, de ver a tu sucesor espiritual en la doctrina militar aparecer en el bando opuesto, con recursos que no poseías, con una libertad operacional que no disfrutabas y con una voluntad de vencer tan pura que transformaba el movimiento militar en casi una religión. El legado de Patton a la historia militar europea es más complejo que la simple narración del general al que temían los alemanes. Es el legado de alguien que identificó los principios centrales de la victoria militar moderna: movimiento, velocidad, imprevisibilidad, agresión continua.
y los aplicó con tanto rigor, tan inflexiblemente a la prudencia convencional, que no solo ganó, sino que lo hizo de una manera que demostró la superioridad de su filosofía operativa. Los alemanes creían comprender el movimiento de los blindados mejor que nadie. Patton demostró, a través de sus campañas, que alguien podía comprender este concepto tan bien como ellos y aplicarlo con mayor eficiencia cuando contaba con los recursos necesarios. Esto no es un mito, no es una exageración de posguerra. Es historia de combate documentada, cifras operativas verificadas, testigos que estuvieron allí describiendo lo que vieron. Y en esos 3 meses después del desembarco de Normandía, cuando el tercer ejército de Patton estaba en el apogeo de su ofensiva, durante ese periodo en el que las líneas alemanas estaban siendo destrozadas no por la gran cantidad de enemigos, sino por la velocidad e imprevisibilidad de su destrucción, fue precisamente cuando los generales alemanes comprendieron que no solo se habían encontrado con un adversario, sino con un espejo de sí mismos, un espejo que les mostraba cómo deberían haber sido, cómo podrían haber sido aún si la rueda de la fortuna hubiera girado de manera diferente. Si esta historia te cautivó, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Quiero ver el alcance de nuestro contenido. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete al canal para recibir más historias y relatos increíbles. Todo gratis. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.